Buenos días con todos, estimados. Muy bien, empezamos el siguiente tema que es caracterización de materiales. Bien, ¿qué temas vamos a desarrollar acá? Propiedades mecánicas, propiedades físicas y propiedades químicas. Muy bien, ya vimos la semana pasada, se ha designado temas por diferentes grupos y bueno, eh, la idea era de que en forma general repasen todo lo que vamos a ver en este ciclo. Muy bien, empezamos por propiedades mecánicas. Acá figuran seis propiedades mecánicas como resistencia a la tracción, resistencia al corte, dureza, tenacidad, elasticidad y plasticidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué cosa significa cada uno de ellos, ¿no? Y para eso vamos a necesitar la participación de ustedes, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué entiendo por resistencia a la tracción? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué se entiende por resistencia a la tracción? ¿Alguien quiere participar? Profesor, ¿Sí? magnetismo. ¿Qué tal? ¿Nilton está hablando? Salvador. Ah, Salvador. Ya. Adelante, Salvador. ¿No se refiere al magnetismo? Mm, no exactamente. ¿Qué pasó? No, 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 no es eso exactamente. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Fernando, tal vez. Luigi. Tienen el micro, muchachos. Buena, profe. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Fernando? Sí, Fernando. Ya. Dime, Fernando. ¿A qué se refiere con eso? Resistencia a la tracción. Edgar Silva. Es el máximo esfuerzo de tracción de un cuerpo que puede soportar antes de romperse. Pero todavía seguimos sin entender qué es tracción. Tonko nos dice soportar ser comprimido. Soportar ser comprimido. Ya, ya nos está dando una idea, Sonko. ¿Alguien más? Sebastián. Profesor, es la resistencia eh, es, es, es de un cuerpo que resiste a una per se que es resistente a romper. Franklin, ¿no? Sí, profesor. Ya, la resistencia de un cuerpo antes que se rompa. Sí, es la resistencia de un cuerpo antes a romperse, a no romperse. Ya, sí, una definición muchísimo mejor. A no romperse, ¿no? Al ser comprimido o al ser extendido. Eh, Fernando, contestamos.
haciendo la pregunta, ¿qué cosa es resistencia a la tracción? Muy bien. ¿Nadie más? Se ha acercado bastante Franklin a la respuesta. Disculpe, profesor, no lo escuché. Ya, Franklin, a ver, ¿quiere repetir lo aportado? Es la resistencia de un cuerpo a romper, a no romperse. Ok, al no romperse, ¿no? Al ser extendido o comprimido. Al ser extendido, profesor. Al ser extendido. Esta es resistencia a la tracción. ¿Sí, muchachos? Ok. Al ser comprimido también. Esa resistencia del cuerpo. ¿Ya? Listo, entonces eso es resistencia a la tracción. ¿Ya? Bien. Ahora, veamos. Resistencia al corte. ¿Qué es resistencia al corte? A ver, de repente ahí nos puede ayudar Sebastián. Sebastián, voy a encender tu micro, Sebastián. Ah, ya encendió. Sí, profesor. Dime, ¿qué es resistencia al corte? Mm, No, profe, no tengo idea. Podemos ir averiguando, ¿no? Ya, podemos ir averiguando, ¿ya? Ya. Mientras, a ver. Ya. Es también llamada resistencia de cizallamiento, ¿no? Resistencia, claro, a la, al cizallamiento, ¿no? Claro. Resistencia al corte es la resistencia al cizallamiento. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí busca. ¿Qué más? Profe, Eh, a ver, ¿con quién hablo? profesor, buenos días, soy Ludwig. Ya, ¿qué tal, Luis? Buenos días, profe. Le pediría si podría darnos, como por ejemplo, ejemplos, digamos, en qué materiales se puede encontrar eso de resistencia de rayadura, resistencia de corte, Sí, vamos a como llegar a está eso. hablando usted. Ajá, me podría dar ejemplos para poder un poco entender mejor, por favor. Estamos entrando recién a conceptos generales y de ahí ya entramos un poquito más Ok, a, a conocer mejor el cuerpo, ¿ya? ok, muchas gracias. Listo. Ya, entonces continuamos. Resistencia al corte. Mm, Es cuando un cuerpo está expuesto a dos fuerzas, ¿ya? Está expuesto a dos fuerzas eh, que lo, que lo comprimen, pero estas fuerzas no son colineales.
son paralelas pero no colineales. ¿Qué significa que sean paralelas pero no colineales? Significa que si es que tú continúas la trayectoria de esas fuerzas, no van a coincidir en un solo punto, sino en puntos diferentes. ¿Ya? Esa es una resistencia al corte. ¿Ya? O cizallamiento también se le llama eso. Listo. C. Dureza, dureza. ¿Qué muchachones? Dureza. ¿Es la propiedad de un elemento para no ser rayado? Ajá. Es la Por ejemplo, resistencia. No, es la resistencia de un cuerpo, ¿no? A no ser rayado. rayado. ¿No? Muy bien. Eso. Es la resistencia a no ser rayado. Una superficie, ¿no? Y pasas por encima lo rayas con aluminio, ¿no? Si con una punta de aluminio, ¿no? Si se raya esa superficie, ¿qué concluyo? Que tiene baja dureza. ¿Respecto a quién? Ah, ¿al aluminio? Al aluminio, correcto. Porque estás comparando ese cuerpo versus el aluminio, Sí. ¿no? Y seguramente si es que haces lo contrario, si es que ese cuerpo vas a querer raspar a la superficie del aluminio, de repente casi ni le va a hacer nada. Profesor, Sí, eh, podría ser también como ejemplo, hay celulares que vienen con esa, con esa, con esa fuerza, con la dureza, que son antirrayaduras. ah, No, con la con, vienen. ujú, Eso podría ser un ejemplo. correcto, correcto. Eso, por ejemplo, tiene un material tratado, ¿no? Con mucha dureza en la superficie, ¿no? Pero ojo que esos componentes, por ejemplo, cuando se fabrican, hacen que la superficie sea dura, ¿no? No necesariamente todo el cuerpo va a ser duro, ¿no? Como por ejemplo, muchachos, en los pistones de los motores, ¿ya? Los pistones de los motores dentro del monobloc existen unos pistones, ¿no? Los que están en la cámara de combustión. Cuando la cámara de combustión va explotando, va empujando los pistones, ¿no? En el ciclo. Normalmente así trabaja un motor. Entonces, estos pistones están expuestos a mucho calor. ¿Por qué? Porque va a haber constantes explosiones. Entonces está expuesto a mucho calor y, y mucha compresión también, porque hay una compresión bien alta cuando se generan las expansiones. Eso significa de que este material no tiene que ser cualquier material, ¿no? Porque si va a estar expuesto tanto tiempo al calor y con tantas presiones, ¿no? Y además la frecuencia va a ser continua. Entonces este material tiene que ser especial, pero a la vez, así como tiene que ser especial, tiene que ser resistente, ¿no? A todas esas exposiciones de lo que mencioné, temperatura y presión. Entonces, así como tiene que ser resistente, también tiene que ser liviano, ¿no? ¿Por qué? Porque con la velocidad, entonces la inercia va a empezar a jugar en contra. ¿Contra quién? Contra el cigüeñal, va a estar jalando y empujando, ¿no? Entonces, así como tiene que ser resistente, tiene que ser liviano, ¿no? Entonces, lo que hicieron es hacer el pistón y en la superficie que está conectada a la cámara de combustión, tiene una aleación, ¿no? De aluminio y algunas otras propiedades que lo hace liviano y resistente. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿eh? Y este pistón tiene en su componente varias aleaciones, ¿no? De acuerdo a cómo va
a cómo va siendo expuesto cada parte del pistón, ¿no? Ya, listo. Para medir dureza hay un ensayo, ¿no? Se llama Rockwell, ¿no? Ya, ok, sí, hay un ensayo, correcto, muy bien, ¿no? Rockwell es una medida, ¿no? Es una medida de rayadura, ¿no? De resistencia. Resistencia material, muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, ahora, tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Resistencia a ser deformado. Mm, ya, casi, casi. ¿Alguien más? Profe, Tenacidad. resistencia a su ruptura, por así decirlo. Resistencia, ajá, antes de ser Roto fracturada. o Antes de ser fractura. fracturada. Sí. Toda esa energía que tú necesitas, que tú necesitas hasta lograr llegar a la fractura, eso es la tenacidad. ¿Ya? Eso es la tenacidad. Ludwig, Ludwig, tu micro, por favor. Ludwig. Ahí está, Ludwig. Muy bien. Gracias, Ludwig. Fernando, tu micro, por favor. Sí, profe. Fernando. Fernando, tu micro. ¿Está Fernando, tu prendido? micro, por favor. ¿No, no Profe, se me escucha? Sí. profe. Eh, ¿Con quién Lo que hablo? pasa, Ludwig, lo que pasa es que en mi casa hay un poco de ruido, por eso lo desactivo el micrófono. Solo para hablar lo activo. Ah, ya, muy bien. Sí, sí, lo había ¿Está de acuerdo? ¿Está de dejado acuerdo? activado. Ya, ¿está de acuerdo? Sí, está ¿O lo bien. dejo prendido? Está bien. El micrófono, manténlo apagado y cada vez que vas a intervenir lo prendes. Claro, porque interfería con su clase, porque un poco de bulla está haciendo en mi casa. Sí, ¿Ok? sí, sí, está bien, Gracias. perfecto. Igual Fernando también, lo mismo. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, ¿en qué nos quedamos? Tenacidad, ¿no? Ya definimos lo que es tenacidad. Es capaz de absorber o acumular un material antes de... Ya, ok. Ya, es energía, ¿cierto? Ya. Elasticidad. ¿Qué viene a ser elasticidad? Profesor, es la capacidad que tiene un material para mantener su forma, que adquiere al estar sometido a una fuerza que lo deformó. Ujú, ok, listo, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguien más quiere aportar sobre elasticidad? Un ejemplo podría ser, profe, las ligas, Ah, que lo estiras hasta una dimensión y hasta un tamaño y luego cuando lo sueltas vuelven a su tamaño normal. No ujú, sufren otras cosas. ya, ok. Una pregunta. ¿Las columnas de las casas son elásticas? ¿Tienen grado de elasticidad? No, No, no. no, no tienen, ¿no? ¿Alguien más?
Damián dice que sí tiene. ¿Alguien más que quiera aportar? Germán, ¿qué dice Germán? Sebastián, ¿qué dice? Que no tiene. Sonko, ¿qué dices? ¿Tiene o no tiene? ¿La columna de una casa tiene elasticidad o no? Sí tiene, no dice. Franklin, Creo que sí tiene, profesor, pero en lo más mínimo, porque si tendría mucho, se caería la casa. ujú, ok, muy bien muchachos. Las columnas de las casas, el concreto, eso que es duro, también tiene elasticidad, claro. Debe de tener elasticidad, necesariamente debe tener, ¿no? Y uno de sus compañeros lo dijo por ahí. Si no tuviera, bueno, y eso donde lo percibe uno, en los temblores, pues, ¿no? En los temblores uno siente ahí que la casa empieza a oscilar, ¿no? Balancearse. Sí, ya, ok. ¿Qué pasaría si es que no tuviera elasticidad? ¿Qué pasaría si fuera así, tan rígido como el vidrio? Las casas se caerían más fácil. Claro, se raja, ¿no? Se parte de frente, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez esas lunas de los carros? Esas lunas de los carros que cuando se rompe, ¿cómo se hace? Como arroz, ¿no? Sí, ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Porque es muy elástico o porque es muy duro? demasiado duro. Porque son muy duros, pues, ¿no? Entonces, la dureza, un cuerpo puede ser muy duro, pero la dureza te puede jugar algo en contra, pues. O sea, como no tolera flexiones, entonces simplemente ante una carga que no soporta, simplemente se fractura de frente. Por eso los cuerpos cuando los fabrican, los materiales en mecánica, lo tienen que hacer con límites elásticos. Por Profe, ejemplo, un perno, mira, un perno tiene elasticidad. sí tiene. Sí tiene. Correcto, un perno tiene elasticidad. Si los Pero, perros no tuvieran elasticidad, entonces los perros no pudieran hacer el trabajo de ajustar correctamente las piezas. Solamente él juntaría las piezas. Una vez que cuando estás ajustando el perno, cuando llega a la superficie, uno le da más torque de acuerdo a lo que te mande el fabricante, ¿no? Le da más torque. Y en ese momento que le estás dando más torque, estás deformando el perno. ¿Ya? Cuando deformas al perno es cuando tú le das una tensión uniendo los dos cuerpos. Y recién ahí es cuando hace su trabajo. Recién ahí. ¿Ya? Recién la deformación de este perno es lo que te asegura a que esos cuerpos se mantengan juntos, ¿no? Así tengas vibraciones. Esa tensión, esa deformación hace que los mantengan juntos, ¿no? Va a haber vibraciones, pero esas vibraciones lo que va a hacer es que la elasticidad del perno se va a extender y contraer, ¿no? Extender y contraer, ¿no? Pero los va a mantener juntos
asegurando una unión que es el fabricante. Ya, listo, muy bien. A ver, pero qué pasa si por ahí viene Germán, ¿no? Germán, y le sigue ajustando al perno, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ya, según fabricante, ya le tienes que dar 20 newton de torque, ya le das 20 newton, ¿no? Pero Germán le sigue dando más torque, le da 50 de torque, ¿no? Newton metro, ¿ya? 50 newton metro de torque. Entonces, eh, cuando, cuando tiene que darle, ¿cuánto dije? 20, ¿no? Tiene que darle 20, le dio 50 newton de torque, ¿no? Y ahí lo deja. ¿Qué creen que pasó? Como dicen, ¿se roba? Algo así. Eh, ya, aunque ya, ok, robar no es una palabra técnica y tiene otro Sí, significado. lo sé. Robar significa, puede pasar eso, ¿ah? Robar significa de que tú cuando vas ajustando el perno, la rosca que contiene al perno no es capaz de contenerla. Entonces, este perno, estas roscas del perno destrozan el alojamiento, la rosca del alojamiento. No, eso es robar. ¿Ya? Ok, entonces, pero fuera de eso, supongamos que sí resiste. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Se agrieta, profesor, se agrieta. Se agrieta. Ya, puede agrietarse también. ¿Qué más? ¿Algo más? Pero ahí Germán lo Profesor, ¿me dejó ahí, escucha? ¿ah? Lo dejó ahí. Lo dejó con sus 50 newton metro cuando el fabricante dice dale 20 newton metro. Es más, dice 20 newton metro más menos 5, ¿no? Más menos 5. O sea, como máximo 25 y como mínimo 15, ¿no? Ya, eso es lo que te dice el fabricante, ¿no? Pero Germán le dio ahí 50 newton metro y lo dejó ahí. Profesor, Sí, dime, por tanta quiste. tensión y por tanta fuerza que ha obtenido el perno, así que muy tensionado. Al momento de que va a trabajar por la unión que tiene, puede ser que se rompa. Puede ser que se rompa. Muy bien, y eso es lo más probable, que se va a romper eso. ¿Por qué? Porque casi casi de hecho, si es que no se rompió, casi de hecho es de que ese perno salió de su límite de elasticidad. Y como tiene un límite de elasticidad, entonces ese cuerpo ya perdió la capacidad de volver a su estado original. Entonces ya no está ajustando correctamente. Pero mira, le dio ahí los 50 newton, pero quedó deformado el cuerpo. Quedó deformado. ¿Correcto? Listo, muy bien. Ahora, plasticidad. Plasticidad. ¿Qué me dicen? Su capacidad de mantener su forma después de estar ah, expuesto a bastante esfuerzo. O Capacidad de mantener su fuerza, perdón, su forma después de un esfuerzo. a estar sometido a una fuerza. Ya, ok, a estar sometido a un esfuerzo. Entonces, ¿va a mantener su forma final o inicial? La final. La final. Ya. A ver, ¿alguien más? Profesor, Sí. es la propiedad de un cuerpo a ser moldeado. Hacer moldeado. Ya. Bueno, es una forma de ver.
Sí. A ver, ¿alguien más? Profesor, Sí. ya, la plasticidad también se puede ver, por ejemplo, tiene que ver con la elasticidad, porque al momento de moldear el cuerpo material, solamente se le puede moldear hasta llegar a su límite elástico, porque de ahí ya no, no va más. Puede sufrir dislocaciones o dislocaciones irreversibles. Ya, entonces lo que entiendo es de que es lo mismo plasticidad que elasticidad. No, o sea, tiene que ver más o menos. La elasticidad tiene, es el cuerpo que se le va a, se le va a poner la plasticidad. Para, digamos, para poder moldear un cuerpo, un material como el cobre más o menos, solamente que llegue a un límite, porque cada material tiene un límite de elástico, entonces solamente hasta llegar a su límite, porque de ahí puede sufrir deformaciones o dislocaciones Ujú. en esos términos. Ya, claro. Profesor, Sí, elasticidad es lo contrario de plasticidad. ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué sería lo contrario? Porque la elasticidad llega a su punto máximo donde ya no se va a poder estirar más. Donde dice No, no se escucha bien. Quispe, me estás hablando tú, ¿no? Ya, dime, Quispe, a ver. yo creo que Elasticidad hemos definido como la capacidad de un cuerpo a volver a su estado inicial, ¿cierto? sí. Ya, ¿y plasticidad qué sería? Mm, plasticidad sería lo contrario a la elasticidad. ¿Cómo así? ¿Cómo lo contrario? Que mantendría su forma final. De que mantendría su forma final. Ujú. Sí. ¿No? Ok, entonces, listo. Muy bien. Entonces, rápidamente hemos visto esas propiedades mecánicas, ¿no? Y está bastante buena las intervenciones, muchachos. Acá tengo eh, unos videitos, ya. Estos videitos, esto después los voy a compartir después de clase. Es más, ahorita lo puedo compartir. Después de ver los videos, entonces ya tenemos más claro los temas de plasticidad, tenacidad, resistencia a la tracción, elasticidad, dureza y resistencia al corte, ¿no? Entonces, como ya le mencioné antes, estos son temas que lo van a reforzar en laboratorio, ¿no? Y la idea es llegar al laboratorio con estos conceptos bastante claros. Miren, acá tenemos tipos de esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos. Los esfuerzos tienen que ver con fuerzas externas, ¿no? Fuerzas externas al material. ¿Ya? El primero es tracción, ¿no? ¿Tracción qué cosa es? Tracción es la expansión de un cuerpo, ¿no? Son cuando hay fuerzas que expanden, tratan de expandir al cuerpo. ¿Ya? Eso es tracción. Entonces, tracción es lo mencionado, ¿no? Eh,
compresión. ¿Qué cosa es compresión? Compresión es lo contrario a atracción, ¿no? Mientras que el cuerpo en tracción trata de expandirlo, en compresión, ¿qué cosa trata? De unirlo, ¿no? De unirlo, ¿no? Eso es la diferencia entre tracción y compresión, ¿no? Listo. Mientras que cuando hablamos de flexión, ¿qué cosa entendemos por flexión? Elasticidad. Eh, elasticidad es una propiedad, ¿no? Pero cuando hablamos de esfuerzo, cuando hablamos de esfuerzo y te mencionan flexión, es cuando la fuerza trata de romper al cuerpo por el medio, ¿no? Cuando hay dos soportes en los laterales. Ya, eso es flexión. Ya. Ahora, si el cuerpo no tiene elasticidad, entonces la flexión será casi cero, ¿no? Significa de que el cuerpo es muy duro, ¿no? Pero sin embargo, si el cuerpo es muy flexible, entonces la flexión es alta, ¿no? Y como dice su compañero, va a tener elasticidad, ¿no? Plasticidad, claro, puede ser plástico, no que se quede deformada, ¿ya? Sí, porque en uno de los videos decía que uno de los dos materiales con más plasticidad era el cobre y el zinc. Ujú. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, es una de las propiedades de esos elementos, ¿no? Una de las características principales de esos elementos, del cobre y del zinc. Listo, a ver, ahora, cortadura o cizalla también, ¿no? O también llamada cizalla, ¿no? Que lo mencionaba también en uno de los videos, ¿no? ¿Qué cosa es cortadura? Cortadura es cuando hay dos fuerzas externas, pero mira, en este caso no son colineales, ¿no? En este caso no son colineales. ¿Qué cosa es colineal? ¿Se acuerda qué cosa era colineal? A ver, colineal, ¿no? Vamos a ver acá. Mira, voy a dibujar dos fuerzas, ¿ah? Voy a dibujar dos fuerzas y ustedes me van a decir, tengo la fuerza 1, ¿ya? Y tengo la fuerza 2. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Cómo son? ¿Son, eh, eh, colineales o no colineales? Sí, son. Son colineales. ¿Son del mismo sentido o no? No. No son, son de sentido opuestos, pero son Pero llegan al colineales. mismo punto. Pero son colineales, ¿no? Ahora, yo te digo, ¿cómo es lo de arriba? ¿Ah? ¿Cómo es la flecha azul versus la flecha roja? ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Mm? ¿Cómo son? Son paralelas, ¿no? Son paralelas. ¿Son colineales? No son colineales. ¿No? Ahora, ¿cómo es la flecha celeste con la flecha verde? ¿Cómo son la flecha verde con la celeste? Paralelas, Son paralelas. ¿Qué más? No colineales, ¿no? no colineales. ¿Sentidos?
Iguales. Son sentidos iguales. No, entonces, miren, miren todas las cositas que podemos concluir, ¿no? Y gracias a entender esto y tener presente, entonces nosotros podemos hablar más técnicamente, poco a poco. Sí, entonces hay que utilizar estos términos, ¿no? Listo, entonces, en una cortadura, ¿cómo son las fuerzas? O en una cizalla. Colineales. Son colineales, ¿sí? No son Sí, son colineales. colineales. No son Con- colineales, mira, ¿por qué? Porque Porque si es que tú proyectas la dirección de estas flechas no van a coincidir. Entonces no son colineales, ¿no? Y son de de sentido acuerdo. contrario. Ok, y son de sentido contrario. ¿Ya? Muy bien. Ahora, torsión, ¿cómo es torsión? Al girar dos partes del material en sentidos opuestos, Ujú. Sí, ¿no? Pero, pero ¿cómo es el giro? Bueno, ya lo dije, ¿no? Pero en este caso las en fuerzas no son diferentes ángulos. lineales, ¿no? Si no son giros, ¿no? Y son giros contrarios. Muy bien. Son giros contrarios. Muy bien. Ya, mientras que uno es horario, el otro sería antihorario. Claro. Muy bien. Ya, entonces es eso. Perfecto. Después tenemos esta eh, pequeña gráfica, ¿no? Donde te hablan sobre tracción, compresión, flexión, torsión, corte o cizalladura y finalmente pandeo. Ya, entonces ya sabemos lo que es tracción, ya sabemos lo que es compresión, ¿no? Flexión también, ¿no? Flexión es cuando una fuerza entra al medio sobre dos soportes, ¿no? Torsión también ya lo tenemos claro, lo acabamos de hablar. Cizalla también, ¿no? Cizalladura, ¿no? ¿Cierto? Y pandeo, ¿no? Pandeo de repente no hemos hablado. Pandeo es cuando el cuerpo tiene la capacidad de absorber energía, ¿cierto? ¿No? Mm, flexionando, ¿no? Siendo flexionada. Muy bien. Y mira, esto es lo que van a ver en laboratorio. Miren, ¿qué vemos en la parte, en el eje vertical? Esfuerzo, ¿no? ¿Y qué vemos en el eje horizontal? Deformación, ¿no? Entonces acá vemos la variación de quién? De la longitud, por así decirlo, ¿no? Y arriba vemos el esfuerzo, ¿no? Entonces la fuerza externa, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta la deformación, ¿quién va a aumentar? A ver, muchachos, a medida que ¿El aumenta, esfuerzo? a medida que aumenta el esfuerzo, ¿aumenta quién? También la La deformación. deformación, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación. A medida que aumenta la deformación, aumenta el esfuerzo, ¿no? Entonces son directamente proporcionales, ¿cierto? Y esta proporcionalidad es lineal, ¿cierto? Hasta que llegas a un punto. Y se fractura. Ah, plástico. Antes que llegues a este punto se llama, ¿cómo se llama? Región Elástica. elástica, ¿no? Pero cuando llegas a un punto, entonces ya empieza la deformación, ¿no?
Y eso se llama región Plástico. plástica, ¿no? Región plástica, ¿no? Hasta que llegue finalmente ¿a dónde? A la A fractura, la fractura. ¿no? Listo. Claro, ¿no? Ya son tigres ya en esto ya. Muy bien. Muy bien. Ahora mira esta curvita, mira. Acá tienes un poco más de información, ¿no? Todo lo que hemos visto antes, pero ya un poquito más detalle. Acá, ¿qué cosa vas a tener? La tensión, ¿no? La tensión. Tensión o la fuerza, ¿ya? La fuerza, ¿no? Eh, Esto tiene una simbología más o menos de esta, ¿no? Así, ¿no? De esta forma y lo que te va a indicar es la tensión que va a sufrir el cuerpo, ¿no? ¿Qué es tensión? Es el esfuerzo del cuerpo. Por ejemplo, un esfuerzo del cuerpo, ya lo hemos dicho en antes, cuando un perno lo ajustas y llega a juntar dos cuerpos, ¿no? Pero no le das el apriete, ¿no? Ahí hay tensión, no hay tensión, solamente está colocado. ¿Cuándo hay tensión? Tensión es cuando empiezas a darle el ajuste a esa unión. Como hemos dicho, hemos puesto el ejemplo de hace rato, 20 newton, ¿no? Que te manda el fabricante. Ya entonces lo empiezas a ajustar y empieza a trabajar. ¿En qué rango empieza a trabajar acá? ¿En qué rango empieza a trabajar en todo este rango? En todo este rango acá. Ya. En el rango elástico. Región elástica. Correcto. En la región elástica. ¿Ya? Después empieza eh, después empieza el lado plástico, ¿no? Ojo, mira, de repente es importante mencionar esto. Se va a mantener lineal, ¿ya? Se va a mantener lineal en la zona elástica, ¿ya? Se va a mantener lineal en la zona elástica. Pero existe una región donde no se comporta en forma lineal. Mira, no se comporta en forma lineal. Sin embargo, sigue siendo plástica. Elástica, perdón. ¿Qué significa que sigue siendo elástica? Que todavía puede volver a su forma original. Todavía. Ya hay un pequeño rango ahí. Pero ya no es lineal, mira, ya no es lineal. ¿Te das cuenta? Porque la linealidad sería de esta forma. No es lineal, ¿no? Pero hay un rango donde continúa siendo elástico. ¿Ya? Y a partir de este punto ya no, ya dice, hasta acá nomás ya. A partir de ese punto ya deja de ser elástico, ¿no? Para pasar a ser ¿qué cosa? Plástico, Para plasticidad. pasar a ser plástico. Plástico. Correcto, ¿no? Entonces es a partir de acá. ¿Ya? A nivel de ingeniería, bueno, sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? A nivel de ingeniería, ¿no? Pero en nuestro caso práctico, que es técnico, de aplicación, bueno, de repente no siempre se considera, ¿no? Tanto, ¿no? Pero es importante mencionarlo, ¿ya? Listo, hasta que llegas a este punto, ¿no? ¿Y este punto qué cosa es? Fractura. La fractura, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado de varias etapas, ¿no? Ojo de que
toda esta etapa que estoy remarcando acá, miren, de color anaranjado, miren, toda esta etapa, ¿es qué cosa? Ustedes díganme, ¿qué cosa es? Plasticidad. Elasticidad, correcto. Esa etapa es elasticidad. Y esta otra etapa, ¿qué cosa es? Deformación. Ujú, sí, formación, ¿no? Entonces, la etapa plástica, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, toitito lo anaranjado que he pintado, todo lo anaranjado es lo tenaz que es el cuerpo. O sea, es la energía que puede contener antes de romperse. Ya, eso es la tenacidad, ¿no? La tenacidad es esa energía capaz de soportar el cuerpo antes de romperse. ¿Ya? Listo, estimados. Ya. Acá, bueno, acá se ha dibujado como límite elástico. No, pero en verdad acá hay como le digo, hay un pequeño fragmento donde no se cumple la linealidad que nosotros vemos, pero sin embargo el cuerpo sigue siendo plástico, ¿ya? Sigue siendo plástico. ¿Ya? Bueno, listo. Quería avisarles, informarles eso para que ustedes estén enterados, ¿no? Que sepan cómo. Y nosotros cuando estemos en el laboratorio vamos a encontrarnos con esto, mira. Mira, vamos a encontrarnos con esto. ¿No? ¿Qué cosa es? ¿Se acuerdan lo que vieron en el video? Es el material, ¿no? De ensayo, El material. ¿no? De ensayo, ¿cierto? ¿No? ¿Y Sí. qué cosa considero acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué considero? Se mide la longitud de la parte Y su focal. longitud y su diámetro. Longitud y diámetro, ¿no? Diámetro. Muy bien, muy, muy bien. Longitud y diámetro, ¿cierto? ¿No? Porque, a ver, digamos que yo tengo ese cuerpo que he dibujado de anaranjado, ¿ya? Él cuando eh, esté expuesto a una fuerza se va a deformar, ¿cierto? Poquito o mucho se va a deformar, depende de la fuerza, ¿no? Pero dime, ese mismo material, ya, ya no va a tener esa longitud L, sino va a tener la longitud 2L, ¿no? En realidad este L es desde acá hasta acá, ya, eso es, ya, ese es el L, ya. Listo. Ahora, ya no va a tener esa longitud L, ¿no? Ahora va a tener la longitud 2L, es decir, el doble de su longitud. Esto significa que la deformación va a ser la misma si es el mismo cuerpo y es el mismo diámetro. ¿Va a ser la misma o no? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque el cuerpo es más largo. Entonces, aunque esté expuesto a la misma fuerza, va a tener mayor capacidad de deformación. Ya, entonces, este cuerpo, a medida que va a pasar por las diferentes etapas, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a generar Deformarse. la deformación, ¿no? Hasta llegar a la
Fractura, que es realmente lo que hemos visto antes, ¿no? Hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Como de acero, mira. El vidrio, ¿por qué el vidrio está así? Dime, ¿por qué? ¿Qué puedes concluir del acero versus el vidrio? Su dureza es más. Es mayor, ¿no? Es Sí, mayor, es mayor. ¿Quién es más elástico, el vidrio o el acero? el acero, El acero. ¿Quién es más duro, el vidrio o el acero? el vidrio. El El acero. vidrio es más duro. No. El vidrio es más duro. Que sea más duro significa de que no es capaz de soportar deformaciones, ¿no? Y el hormigón, ¿no? El hormigón, ¿no? O el cemento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No es capaz de sufrir muchas deformaciones, ¿no? Pero ¿y cómo uno siente en un edificio? ¿Cómo lo siente? Lo siente por la longitud de las columnas, ¿no? Porque si las columnas no tuvieran mucha longitud, ¿qué pasaría? Fractura. Y miren muchachos, aquí tienen algunos módulos que van a utilizar en laboratorio, ¿no? Fracción, dureza, de resiliencia, de fatiga, de tracción. ¿Ya? Y llegamos acá, estimados. Velocidad de corte. Acá tenemos una formulita, mira, y esa formulita lo tenemos que practicar. Ya, esta formulita lo tenemos que practicar. ¿Ya? Velocidad de corte es igual al pi por diámetro de quién? Diámetro del cuerpo, ¿no? ¿No es de la, no es de la broca? Sí, de la broca, o en este caso sería del cuerpo, la figura uno. Ya, pero si es que vamos a trabajar con la broca, sería de la broca. Ya, sería este diámetro. Ya, n, ¿qué cosa es? Las RPM, ¿no? Las RPM, aquí está n, ¿no? Y velocidad de corte, ¿qué cosa es? La broca en este caso, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar la velocidad del corte ideal, entonces tengo que utilizar esta fórmula. Pi por el diámetro multiplicado por número de revoluciones por minuto entre 1000. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué cosa, de qué me puedo dar cuenta? De que es importante, ¿qué cosa? Ver el diámetro, ¿no? A medida que cambia el diámetro en este caso de la broca, entonces va a cambiar la velocidad, mira, la velocidad de corte. Ya, y tenemos un ejercicio acá. A ver, muchachos, ya que estamos acá, a ver, vamos a dar un alto, y, ¿verdad? Para quedar en algo. A ver, están todos ahí, ¿no? Entonces, ya, entonces acá mira, como yo quiero en metros, arriba pongo metros, ¿no? Y abajo, eh, ¿a cuántos centímetros equivale un metro? 10 milímetros. Centímetros. 100 milímetros. 100. No,
100 centímetros equivale a 1 metro, ¿sí o no? Sí. Ya, ok. 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, ahí, si es que hago la multiplicación, ¿es igual a cuánto? ¿Igual a cuánto es? ¿Cuánto sale? Se va, se va, se va, se va. ¿Y me queda quién? Me queda metros, ¿no? Eso es igual a 15 por 10 ¿a cuánto? 15 por 10 a la menos, a la menos 3 metros. ¿Ya? Ahora, esto de acá lo reemplazo acá. Uno de sus compañeros dijo que salía 0,015, ¿no? Sí, correcto, sale 0,015. Ya, entonces, ahora hagan la multiplicación, por favor. A ver, ¿cuánto sale ahí? Nueve coma cincuenta y cuatro, profesor. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 9,54. ¿Están seguros? Todos, muchachos, a ver. Profe, se lo puse al chat de la respuesta. 424.413,18. Parece que ese sale, ¿no? Parece que esa es la respuesta. Coma 18, 16, pero solo estoy tomando dos. No, está bien. No. Es más, puedes poner 42, 44, 13,2. ¿Ya? Bien, es cuestión de reemplazar nomás, ¿no? Entonces, el resultado sale 42, 44, 1, 3, 18, ¿no? Que es 3,2. Esta es mi respuesta, ¿cierto? ¿Alguien, alguien que le salga otra respuesta? ¿Todos están de acuerdo ahí? Fernando, ¿qué dices? Sí, profesor. Fernando está calladito ahí, pasando priola ahí. Está bien, profe. Ya. Sonko, Sonko está tomando su desayuno, seguro. Sonko, ¿sí te sale? Apura ya para pasar los problemas de verdad. Pase, profe. Ya, queda, ¿no? Ya, es solamente un despeje, ¿ya?
¿Ya, muchachones? Listo. Va a faltar la hora. Va a quedar chica el tiempo, ¿ya? Ya, por eso tampoco ya... Consulta, el video decía el diámetro es en milímetros. Ah, pero acá al momento de despejar, eh, el milímetro lo tienes que pasar a metros, ¿no? Y el momento que pasas a metros, bueno, ya sale todo ese resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajan metros con metros y se va a metros. ¿Ya? O sea, metros, arriba sale 20 metros por milímetro, por minuto. Y abajo sale diámetros en metro. Entonces, ese metro de arriba se va a ir con el diámetro en metros, ¿no? Y ahí te va a quedar RPM, ¿no? O sea, revoluciones por minuto. Listo, muy bien, estimados. Continuamos. Muy bien, ahora pasamos acá. Fórmulas para calcular la carga. ¿Ya? Fórmula para calcular la carga. Ya, están ahí, ¿no? Todo ve en la pantalla. Una consulta, el video decía el diámetro es en milímetro. ¿Cuál video? El video de... en el problema también te dan el diámetro en milímetros, ¿no? Pero lo que ocurre es de que el diámetro de milímetros lo tienes que pasar a metros. ¿Por qué? Porque te da velocidad de corte, es metros por minuto. Entonces, el metro de velocidad de corte se va a ir con el metro de diámetro. Y finalmente, después de resolver la fórmula, te va a salir en RPM, ¿no? Ya, muy bien. Ya, a ver, listo. Entonces pasamos a esta fórmula. Uy, se ha activado mi... Ya, listo. A ver, pasamos a esta fórmula. Eh, Esto es la fórmula de la carga, ¿no? La fórmula de la carga, ¿qué te dice? Te dice de que es igual a la fuerza entre área. ¿Qué significa? La fuerza externa aplicada en el área, ¿no? Eh, Listo, eso es la carga, ¿ya? Y la unidad te va a salir seguramente en megapascal, ¿no? ¿Por qué? Porque un pascal es newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. ¿Ok? Listo. Ahora, la fuerza ustedes ya saben que es la masa por la aceleración, ¿no? Fuerza. Listo. Ahora, newton. Newton es kilogramos por metro por segundo al cuadrado, ¿no? Y el pascal, lo que ya dije, ¿no? Newton por metro cuadrado. ¿Ya? Además, la deformación es la variación de la longitud sobre la longitud, ¿no? Es como el porcentaje, ¿no? De error de la longitud. Ya, Damián, ¿quieres decir algo? Damián, ¿quieres mencionar algo? No, no. Ya, listo. Entonces, hay que tener en cuenta esto que está ahí en pantalla. Ya. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Apunten estas fórmulas, estimados, apunten por favor, estimados. Apunten la fórmula, por favor. ¿Apuntaron? Ya, listo, Salvador ya lo apuntó. Astuyauri, Damián, ¿apuntaron? Fernando, Franklin, Germán, Jordan, Sí, Uy, profesor. ¿Podría repetir sobre el megapascal, por favor? Es que ya, ok, el internet estaba yendo y no ya. entendí.
Un pascal. ¿Cuál es la unidad de un pascal? Está aquí abajo. Mira, mira. Ahí. Unidad de pascal. Estoy dibujándolo. Mira. Este es un pascal, ¿cierto? Sí, Newton sobre metros al Ya, cuadrado. ese es un pascal, ya. Y cuando hablo de megapascal, hablo de esto, mira. 10 a la cuánto? A la 6. Ya. Pascal. Ya. Este 10 a la 6 es mega, ¿no? Es esto de acá. Mega, ¿no? Y Pascal, bueno, Pascal es esto mismo, Pascal. Ese es megapascal. ¿Ya? Listo. ¿Qué da? Ya. Newton Ya, es profesor. kilogramos por metro por segundo al cuadrado, ¿no? Que es masa por aceleración. Ustedes ya saben que la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Ustedes ya saben ya de que esto es esto de acá. O hay masa es kilogramo. Ya, y el porcentaje de error o el error es la variación de la longitud sobre la longitud, ¿no? El error o deformación, ¿no? A ver, perdón. Esto es la variación o la deformación, lo de arriba. ¿No? Ahí está, ¿no? Sí, la deformación. L es la longitud del cuerpo y E es el porcentaje, ¿no? De variación. Listo. ¿Preguntas? Creo que ya todo está claro, ¿no? Y ahora sí, ¿ya? Ya, vamos, vamos. Ah, listo, ahora, pues, ahí los quiero ver. ¿Qué es eso? Ya, listo. Ya, muchachos. Dada una variedad de material con unas dimensiones iniciales dentro de 5 milímetros, de diámetro de 5 milímetros y longitud 150 milímetros, calcular la longitud de la varilla cuando se está aplicando sobre la misma 1100 kilogramos. La respuesta que les doy es 157 milímetros. ¿Verdadero o falso? No, si es falso, ¿cuál es la verdadera respuesta? Ustedes mismos son, ¿ah? Vamos. Sebastián, ¿te salió? ¿Alguien le salió?
Muy bien, entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. Les recomiendo que participen. Después van a estar tristes, que no participan. Ya, listo. Entonces, fuerza entre área. ¿Esto qué cosa es? Fuerza, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué cosa es? A ver, díganme muchachos, ¿qué cosa es? La carga. ¿Es la fuerza o no? Sí. Fuerza es masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿no? Ese 1100 es la masa, ¿ya? Masa por gravedad. ¿Dividido entre quién? Entre el área. ¿Ya? Dividido entre el área. ¿Cuánto es el área? ¿Cómo hallo el área? Pi, ¿por quién? Por diámetro al cuadrado, ¿no? ¿Entre cuánto? Ya saben, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 4, ¿no? No, es entre 4, ya son entre 4, ¿ya? Listo, entonces, pi, ¿qué cosa es? 3.14, ¿no? Ya, calculadora, 3.1416. Puede 3.14, ¿no? ¿Ya? Por diámetro, ¿cuánto es diámetro? 5 milímetros, ¿no? 3.1416, voy a poner. Por 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros, ¿no? Y después, ¿qué más? Entre 4. Ya, entonces, estos milímetros hay que pasarlo a qué? Podemos trabajar con milímetros nomás. No, a metros hay que pasarlo. Ya, porque la gravedad está en metros. Entre 1000. Ya, la gravedad está en metros. Ya, pero esto está al cuadrado, ojo. Esto está al cuadrado. Al cuadrado. ¿No? Diámetro cuadrado. Ya. Este 25 sale por abajo, por afuera, ¿no? Ya, acá ¿cuánto sale? 3.1416 multiplicado por 25 y dividido entre 4. ¿Cuánto sale? Ya, ustedes mismos son, ¿ah? Dígame, ¿cuánto sale? 19,63. 19,63. Ya, yo confío en ustedes, ¿ah? 19, 63. ya. 64 voy a poner ya, porque ahí está 63,5. Ya, Sí. 64. Ya. Milímetros es 10 a la menos 3 metros, ¿no? Al cuadrado es por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Menos 6 metros al cuadrado. 1,96. ¿Cuál? No, no, ahí nomás trabajamos, ¿no? Sale 10, 19,64, ¿cierto? Por, Sí. ahora, ese milímetro llevamos a 1 milímetro al cuadrado transformado a metros, sale 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. Y 10 a la menos 3 al cuadrado,
Menos 3 por 2, 10 al menos menos 6. 6. ¿Ya? Listo, entonces eso es el área. Y ahí simplemente acá reemplazo. ¿Cuánto es la masa? Es 1100. ¿Y eso multiplico por cuánto? Por 9,81, ¿no? ¿Y esto dividido entre cuánto? Entre 19,64. ¿No? ¿Ya? Y solamente esto, ¿ya? Solamente esto. ¿Ya? Profesor, y 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 se convierte como 10 a la 6, ¿no? Lo que está abajo como negativo, arriba pasa como exponente positivo. Ya. ¿Cuánto sale? 600. ¿Cuánto ponen? No, 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 no. Sin el cero, ¿ah? Este cero lo dejo aparte. Perdón, ese 10 a la 6 lo dejo aparte. Yo solamente quiero saber cuánto sale lo que está dentro de esas llaves. 560,1. 560. 1. Ya. Por ahí le sale 549. 550 creo que sale, ¿ah? Me parece. 550, profesor, redondeando. No, 549,43. No, ya, 550, ya, 550. 550, Sí, 500,49,43. ya, 550 por 10 a la 6. ¿Qué cosa? Pascales. Porque es Newton por metro cuadrado, ¿no? Pero 10 a la 6 que hemos dicho en antes. Megas. Ah, megas. No, megapascales. Creo que falta un número, ¿no? 550. El del cero. Ay, te amo. Ya, listo, queda. ¿Y ahora? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, mira, 550, ¿no? Ahora, después de 550, mira, tienes que irte acá. Ah, ¿eso? ¿De dónde salió? 550, más o menos está por acá, ¿cierto? Más o menos, ¿qué cosa apunta? ¿Cierto? Y ahora, si es que lo proyecto para abajo, más o menos, ya, más o menos. Ya, listo. Como me salió eso, ¿qué cosa digo? ¿Cuánto es la deformación? ¿El porcentaje? 0,05, ¿no? 0,05. Ah, ya, entonces voy para acá, pues, ¿no? La deformación es 0,05. Mira, la deformación es 0,05. Ya, entonces, como el E es igual a 0,05, entonces yo digo, y yo sé que la fórmula es ¿cuánto? Variación de longitud entre longitud. Dice que es igual variación de longitud entre longitud, ¿no? Variación de longitud. Ay, variación de longitud entre longitud.
Variación en longitud entre longitud, ¿no? Entonces, yo puedo decir que ¿qué te pide? ¿Longitud final o qué? Calcular la longitud de la varilla cuando está aplicado. La longitud final, ¿no? Ya. Entonces acá dice 0,05 es igual a la variación de longitud entre la longitud final, inicial, ¿no? ¿Cuánto es la longitud inicial? 150. 150 milímetros. 150. ¿Puedes calcular la variación de longitud? ¿Cuánto sale? Sería X menos 150. Entonces la variación de longitud, ¿cuánto sale? 7,5 sale a Sonco. 7,5. ¿Ya? Pero variación de longitud, ¿qué es? Longitud final menos longitud inicial. Entonces, ¿cuánto es longitud inicial? O longitud final. ¿Cuánto es? Si la longitud inicial es 150. 157,5. Listo. Ah, sí, ¿no? ¿O no? Ah, no, bueno, aproximadamente, ¿no? Así, ¿no? Damos por válido esa respuesta. ¿Ya? 157,7 milímetros. Listo. Claro, ¿no? Ok. Listo. ¿Preguntas antes de cerrar el tema? ¿Dónde te confundiste, Damián? A ver, ¿dónde? ¿En qué parte? Porque creo que hasta acá está claro, ¿no, Damián? 150 megapascal. Ya, listo. Después dice que el epsilon es igual a 0,05. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te salió acá? 550 megapascal. 550 megapascal está acá, mira, al lado izquierdo. Mira, voy a... Listo, ahí está. Al lado izquierdo. Mira acá. ¿Sí? Mira, Damián, mira, si tú proyectas esto a la gráfica va a quedar por acá. Y si acá proyectas una perpendicular, ¿hacia dónde va a quedar más o menos? 0,05. Ese 0,05 está acá, mira. Ah, ya, 0,5. Pero 0,5 por fórmula que es la variación de longitud entre longitud. ¿Y de dónde saca eso? Eso saca de acá. ¿Sí? Variación de longitud entre la longitud inicial. Ah, ya, entonces aplico, mira. Epsilon es variación de longitud entre longitud inicial. Pero me dan de dato quién. La longitud inicial, ahí está, mira. Entonces, la variación de longitud es igual, despejando 150 por 0,05. Ah, ya, ese producto, ¿cuánto sale? 7,5. Ah, entonces dice que ha variado la distancia en cuanto en 7,5. Ya, si inicialmente era 150, finalmente ¿cuánto va a ser? 157,5 milímetros. Damián, ¿tienes dudas? Ah, sin la gráfica ya, pues ya jalado, pe. No, tiene que darte la gráfica, pe. ¿Ya? Profesor, usted no nos enseñó la gráfica. Ah, no puede porque si les enseñaba se iban a desmayar, pues. Así que poco a poco, pues, poco a poco. Tengo que... Pero ese 0,05 estaba
ya determinado. Sí, 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 sí. Con razón me confundí. Ya, no, es que la idea es darle la información poco a poco. Si yo les doy de frente todo, entonces ya ni van a querer escucharme. Pero ahora, ya, ahora sí ya está claro. ¿Sí? Todo correcto, profe. Listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, eh, por eso era esta gráfica, ¿no? Y obviamente, cuando se les va a hacer una pregunta, se les va a dar todos los datos que necesiten. ¿Ya? Listo, entonces hay que practicarlo, ¿ya? Hay que practicar. Muy bien, entonces continuamos. Ya que supongo que no hay preguntas, ¿no? ¿De alguien? A ver. mm, No, ninguna pregunta, profe. ya, listo, vamos para adelante. Ya. Propiedades físicas, ya, listo. Esto papayita, ¿no? Densidad y peso específico. Ah, ¿no? Otra propiedad eléctrica, térmica, magnética, óptica, ya. Entonces vamos a conocer esta, ¿no? Densidad, ¿qué cosa es? Ya saben, ya. Masa entre volumen, ¿no? Masa entre volumen. ¿Quién tiene más densidad, el agua o el aceite? El aceite, Tiene más densidad. El aceite. por eso flota encima del agua. Más bien sería menos densidad entonces, Ah, digo, no es ¿no? densidad. Claro, ¿no? ¿Quién tiene más Me densidad? equivoqué. ¿Una piedra o el agua? La La piedra. piedra, ¿no? Ah, ok. Entonces, como tiene más masa, entonces tiende a caer, ¿no? Listo. Sí. Muy bien. ¿Y la diferencia entre densidad y peso específico cuál es? Que el peso específico contempla la acción de la gravedad, ¿ya? La acción de la gravedad. Que es igual, ¿no? Es la densidad, pero multiplicado por la gravedad, ¿ya? Muy bien. Y la densidad relativa es la densidad con respecto a algo, ¿no? En este caso, con respecto al agua. Esa es la densidad relativa. Listo, muy bien. Después, resistencias de cable. Acá tenemos resistencias de cable. Resistencia de cable es igual a densidad por longitud entre la deformación, ¿no? Resistencia de elemento de un circuito. A veces es eléctrico. Es, Bien. es voltaje ¿entre quién? Entre Intensidad. la corriente, ¿no? Lo primero, muchachos, es resistencia, densidad multiplicada por longitud entre áreas, ¿no? Entre áreas. Disculpen, muchachos. ¿Ya? Después, materiales diamagnéticos. ¿Qué cosas son materiales diamagnéticos? Son los que repelen el campo magnético. Después hablamos de materiales paramagnéticos. Son el campo magnético interior es algo mayor. Es cuando un cuerpo, tienes un cuerpo y su campo magnético interior es mayor. Eso es materiales paramagnéticos, ¿no? Y materiales ferromagnéticos repelen el campo magnético. ¿Ya? Por ejemplo, acá, miren, eh, al lado izquierdo, en este lado está
los cuerpos sin campo magnético y al lado derecho están con campo magnético. Si hablamos de diamagnéticos, mira cómo se comportan. Iguales. Indiferencia, ¿no? Indiferencia, ¿cierto? Si hablamos de sustancias paramagnéticas, Todos van en una misma ujú, dirección. todos eh, van uniformes, ¿no? Y tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? Como el aluminio, platino, magnesio, paladino y oxígeno. Cuando hablamos de sustancias ferromagnéticas, tienden, tienden a buscar zonas magnéticas, ya tienden a buscar zonas magnéticas, ¿no? Pero cuando acercas un imán, entonces ellas se van a ir hacia ese imán, ¿no? A cierta polaridad del imán. ¿Ya? ¿Dónde lo ves? Lo ves en hierro, cobalto, níquel. ¿Ya? Ahí tenemos alguna de las sustancias. ¿Ya? Listo. Térmicas, miren. Acá tenemos el agua, mira. El agua cuando es hielo, mira, desde menos 20 grados hasta cero. Después, en cero a 0 grados tú puedes encontrar el agua en estado sólido o en estado gaseoso, líquido, ¿no? En ambos. De 0 hasta 100 grados centígrados aproximadamente, tú lo encuentras como líquido, ¿no? A partir de cero, ¿no? Para arriba, como líquido. Y después, mayor a... Bueno, y después, pero a 100 grados centígrados lo encuentras el agua en estado líquido o gaseoso, ¿no? Pero si es que es mayor a esa temperatura, entonces ya lo encuentras como vapor. ¿Ya? Entonces son etapas del agua, ¿no? Sometido a diferentes temperaturas. Ujú. Claro, son diferentes fases, ¿no? Listo. Listo. Después, en óptica, miren, en óptica, muchachos. En óptica, nosotros podemos hablar de opaco. ¿Qué cosa es opaco? Opaco es esto que no puedo ver, ¿ya? Cuando no puedo ver a través de ese material. Translúcido, translúcido es cuando la luz llega a pasar, ¿no? Pero tú todavía no puedes ver. Pero la luz pasa, ok, ya entonces te está llegando la luz, ¿no? Y tú puedes ver los objetos porque está pasando la luz, ¿no? Pero no puedes distinguir lo que pasa dentro. ¿Y qué cosa es transparente? Transparente es cuando pasa la luz y también tu vista es capaz de ver a través de ese cuerpo. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? Nada. Continuamos. Listo. Y ahora finalmente acá tenemos las propiedades químicas. Corrosión. ¿No? Corrosión. Ya. Eh, tenemos corrosión química, que esto ocurre cuando un material se disuelve en un líquido corrosivo, ¿no? Que puede ser un ácido, ¿no? Y este material se sigue disolviendo hasta finalmente desaparecer, ¿no? Uno. O dos, que el ácido se satura, ¿no? O sea, el ácido ya termina de desaparecer y si hay más material, ese material queda sin disolver ya, ¿no? Porque ya está saturado, ¿quién? Porque ya está saturado el ácido. Esa es una corrosión química.
Pero por otro lado tenemos la corrosión electroquímica, ¿no? ¿Qué es esto? Esta se produce por transferencia de electrones entre un material reductor y otro oxidante, ¿no? Cuando existe esta transferencia de electrones, entonces ocurre lo que les menciono, ¿no? Que produce un tercer material resultante, ¿no? Entonces, esta reacción va a producir un tercer material, ¿ya? Eso es corrosión electroquímica, ¿ya? Entonces se puede ver claramente las dos diferencias, ¿cierto? Esa diferencia entre los dos componentes, mejor dicho, o las dos propiedades. Ya, preguntas acá. Hay preguntas. ¿Dónde aplico esto? A ver, un ejemplo. No hay ejemplo. Ya, vamos a verlo, ya vamos a ver. Ya que no tengo preguntas, vamos a ver, miren. Esquema, las reacciones que se producen en la corrosión de hierro en agua. Mira, tenemos un hierro, ya, hierro, ¿ok? Y tenemos una gota de agua, ¿no? Por acá está el aire, acá está la gota de agua y aquí está el hierro, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un efecto químico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a polarizar, ¿no? Y después existe una reacción química de parte del cátodo y de parte del ánodo, ¿no? En el cátodo se genera estas dos reacciones químicas y en el ánodo estas dos reacciones químicas. ¿Para qué? Para que estas formen ¿qué cosa? Formen un tercer elemento, ¿no? Entonces, como el agua se va a deshacer H2O, eh, reacciona el hidrógeno con el fierro, ¿no? Entonces se suelta el oxígeno. Ese oxígeno va a interferir en la, en la formación de este nuevo componente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué cosa es? Material oxidado, ¿no? O corroído, ¿no? Es material corroído.